Estoy como todavía. Estamos recién, no se sienta la culposidad, no, que tenemos, los que somos obsesivos como usted, no se sienta. Yo les comento primero una cuestión personal, esto es algo que, de hecho, no es que estoy atemorizado, pero es algo que conozco mucho, en el sentido que siempre me gustó, pero que no va por lo que generalmente hago, esto de la geopolítica existencial. De hecho, el nombre es bastante, entre nosotros, bastante flashero, ¿no? Hay poca gente que trabaja esto en el mundo, diría yo, la geopolítica existencial. Y a mí me viene por otra, yo soy historiador, para los que no me conocen, soy historiador de egresado de la UBA, hice después el posgrado en Pensamiento Nacional y Latinoamericano en la UNLA, y el doctorado en la Universidad del Salvador, de Historia, ¿no? Pero antes de hacer de esa locura, yo cuando estaba estudiando Historia, estudié algunas materias de Psicología, y estudié materias de Antropología, de hecho el doctorado en un momento iba por ahí para lo de Antropología, ¿no? Y después, bueno, di la materia de Antropología un par de años con Alejandro Tamendi en la Universidad de San Antonio de Areco y en la UNLA. O sea, a lo que voy es que hay un registro que tiene que ver más allá de la historia, que es personal, o sea, yo daba un curso en la Asociación de Psicólogos de Almagro con un filósofo, Ignacio Di Marini, donde hablábamos de Carlos Astrada. Entonces, y algo de Vuela, y en 2006, 2005, o sea, siempre estuvo ahí, pero bueno, digamos que es más del terreno del pensamiento o de la filosofía que de la... Voy a conectar porque me quedé sin energía, ya lo conecto. Es más, a lo que voy es que es más del terreno de la filosofía que y de la psicología, si se quiere, que de la historia, ¿no? Pero ahí estoy, ¿eh? Sí, mientras Facu conecta, les cuento. El otro día le pregunté si seguía en pie, por una cuestión también él que lo está haciendo a voluntad, que lo propuso. Me mandó una foto que estaba con 5 libros, preparando la charla que nos va a dar hoy. Así que le puso mucho empeño. Así que, Facu, desde ya también agradecer eso, porque fue iniciativa de él. Me mandó y dijo: che, buenísimo, entré lo del grupo, buenísimo. Hablemos de estos temas para adelante, y les comenté a ustedes, todos también estuvieron de acuerdo. Y cuando le pregunté esta semana, le mandé una foto estaba contando Facu, estoy diciendo, te estoy tirando flores, con la foto esa que me mandaste con los 5 libros, ahí preparando la charla de hoy, así que bueno, también agradecer eso. No, para mí es un lujazo porque no hay espacio, realmente no, a mí me gusta el tema de motorizar la investigación, vengo laburando en investigación hace rato y con grupos, ¿no? En la UNLA, y no hay muchos espacios y menos que trabajen estos temas, ¿no? Así que me parece genial. En medida de lo posible me gustaría hasta formar parte de todas las reuniones que hagan, así me invito solo, ¿no? Bueno, así como para no ir al tema, ¿no? Si les parece, yo voy a ver si puedo, porque voy a tratar de meter unas imágenes, ya que estamos con... Mira, Facu, ahí me escribe el otro compañero, Lautaro, que Ahí se estaba recién. conectando. Buenísimo. A ver cómo es esto, pero voy a tratar de... Sí, creo que se va a poder. Compartir pantalla y la magia del Zoom. Sí, eso, voy a ver cómo es. Ahí está. ¿Y cómo es? Ya que es un viaje de ida, Facu, ¿eh? Yo ya lo estoy haciendo para Claro. mandar video para amigos, saludos. Voy a ver después cómo lo voy pudiendo hacer. Bueno, lo que voy a trabajar, primero le voy a contar, si les parece, la introducción a esto que es la geopolítica existencial, y qué importancia tiene hablar de geopolítica existencial
y qué importancia tiene para el tema de Malvinas, ¿no? La inquietud que me surgió y que le comenté a Juan cuando empecé a ver esto, fue que hay 3 autores que yo vengo siguiendo, en realidad 2 que conozco y uno que me partió la cabeza hace poco, que es Alexandre Dugin, que por ahí los que están metidos en geopolítica o en relaciones internacionales lo tienen registrado, y es un personaje bastante ecléctico, por así decirlo, en el campo del pensamiento geopolítico, y al mismo tiempo disruptivo, ¿no? En todo sentido. Los otros 2 son Carlos Astrada, que después voy a ir presentando, y el otro es Alberto Huela, y los 3 mencionan en sus trabajos varias veces el tema Malvinas, que eso me parece fundamental en todo sentido, ¿no? En el sentido de que cuando uno habla de Malvinas, o cuando uno dice este autor es del pensamiento nacional, bueno, ¿y dónde aparece la palabra Malvinas? Por ahí tenemos pensadores del pensamiento nacional, o que son caratulados como del pensamiento nacional, y en toda su obra no aparece la palabra Malvinas. Eso que parece algo, no sé, menor, para mí no es menor, porque lo que voy a tratar de demostrar ahora con el tiempo, no sé si llegaremos en una reunión, porque es bastante, la idea después vemos, de última la hacemos otra si ustedes quieren, que aparece en estos 3 autores Malvinas, y no aparece como algo menor, sino como señala Juan hace varias temporadas, es una causa central de la nacionalidad, es una causa central para pensar lo que estos 3 autores hablan, que es el ser nacional. Entonces, a lo que voy con esto, si se quiere, es algo así como ahí lo saludo a Lautaro, que es eso. Dale, buenas noches. Es como recién empezamos, Lautaro, así que recién empezamos. Buenísimo. No te perdí mucho. De las presentaciones, que son importantísimas, porque somos humanos y estamos en una situación Sí, está buenísimo esto de que sepamos un poco, por lo menos yo, de quiénes son y qué vienen haciendo. Eso sí es muy importante. Bueno, entonces, yo lo que estaba comentando, que este tema de Malvinas es un verdadero tirón de orejas para aquel que es un pensador nacional y que no menciona la cuestión de Malvinas. Voy a tratar de ir desarrollando por qué es un tirón de orejas y qué profundidad tiene la cuestión Malvinas. Para lo que es la geopolítica existencial o los existencialistas, es visceral, porque el existencialismo parte, no me quiero adelantar, pero les tiro como una intro, como una especie de spoiler, es el tema del suelo, el tema de la continentalidad, el tema del Atlántico Sur, es básico. O sea, no te podés comer esa, por así decirlo, ¿no? No puede pasar, ¿no? Bueno, comentando esto, primero me voy a meter en el tema de lo que nosotros entendemos o por lo menos lo que uno considera que es el ser nacional, cuáles son la cuestión esencial que se vincula con, por así decirlo, los principios que están en el horizonte del pensamiento nacional. Después voy a ir a elaborar qué es la geopolítica existencial en base a ese horizonte, ¿no? Más o menos por ahí. Perdón, Facu, ahí, si Lauti y Adi pueden poner en mute, en silencio, se Sí, sí. agradece. Sí, ahí va, joya. Bueno, se agarra más el audio de Facu. Buenísimo. Cualquier cosa me dicen, o sea, esto no quiero que sea algo así como uno también viene de los que pasamos por la UBA, sabemos la tara esta de la cuestión magistral, no habla uno y nadie habla, pero tratemos de romper esto, que sea una idea de taller, ¿no? Si hay que detenernos, nos detenemos, hablamos de... Pero bueno, la idea era plantear esto y ustedes me van diciendo.
Bueno, lo que es el pensamiento nacional se estructura en base a 4 puntos. Lo que yo voy a plantear, esto es una selección que hago, que es la soberanía nacional, la idea de soberanía nacional, política, cultural, económica y espiritual. Después voy a hablar un poco más de eso, ¿no? Fundamentalmente, en este sentido digo que se pone todo muy flashero, porque vamos a hablar de elementos vinculados con la metafísica, en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso, la palabra espiritual no la vamos a encontrar en muchos autores de la izquierda nacional, por ejemplo. A eso me refiero. Después la cuestión de la justicia social, no de la distribución de la riqueza, que eso va a ser otro conflicto, otra polémica que por ahí vamos a tener o por lo menos que yo voy a plantear en relación a otros autores, ¿no? O sea, en el sentido de que el pueblo es entendido como el pueblo trabajador. O sea, no hay otro pueblo más que el pueblo trabajador. Entonces, esa frase histórica, para el pueblo que es el pueblo, si alguien está de alguna manera sacándole algo a ese pueblo, hay que ir en alas de la justicia social, en alas de que ese pueblo no pierda ese elemento que le es suyo. Entonces, ya de base se parte de que hay una justicia social porque el pueblo en estos suelos americanos y caribeños, ¿no?, por así decirlo, es un pueblo que sufre la injerencia de la explotación extranjera. Entonces, como base del ser nacional en estas tierras es la cuestión de la justicia social, ¿no?, en base a ese patrón. Otro elemento es la tradición oral o cultural, ¿no?, concibiendo que la palabra tradición viene de la palabra del altradere, que quiere decir transmitir. Entonces la cuestión de la transmisión del abuelo, del padre, del hermano, todo eso tiene un valor muy significativo para el pensamiento nacional. Esto no quiere decir que un extranjero no pueda pensarse como un pensador nacional, pero sí quiere decir que ese extranjero, para pensarse como pensador nacional, tiene que tener un vínculo con un otro que le comente un montón de vivencias que tienen que ver con el suelo. O sea, a lo que voy con esto es, un teórico que vivió en bibliotecas y todo se lo transmitió en los libros de biblioteca, probablemente no puede ser o va a tener un impedimento para ser un pensador nacional. Hay algo que va más allá de los libros, que tiene que ver con el transmitir, esta cuestión de alguien que le da algo al otro y le da una vivencia. Porque el pensamiento nacional va más allá de los libros y va también con vivencias del acontecimiento, de acontecimientos vividos por otros seres que son cercanos a vos, que son familiares o amigos o gente del suelo, ¿no? Y la última es la cuestión de la integración regional, ¿no?, iberoamericana. Va a ser lo que la noción que estos 3 autores van a tener como punto central, la cuestión iberoamericana, ¿no? Como pueden ver, o sea, si más o menos fueron llevando lo que estaba comentando, lo que veo, porque esto no deja de ser una lectura de Facundo Di Vincenzo sobre estos 3 autores, y en ese sentido a mí me parece importante compartir un montón de herramientas que a mí me parecen muy válidas para la cuestión geopolítica, porque no va a ser más que eso, van a ser lecturas sobre estos autores que a mí me parecen importantes para que sirvan de herramientas para seguir trabajando la relación de nuestro territorio con el mundo, ¿no? Esa sería básicamente el aporte humilde que intento hacer con estos 3 personajes. Todos estos elementos, soberanía nacional, justicia social, la tradición oral, la integración regional, se centralizan o van a tener una base que es doble, que necesariamente es doble. Una es la cuestión geopolítica, que en este tipo de concepción
parte de tener una idea de cabal en qué lugar estamos y en qué momento en el mundo. O sea, los pies en este tiempo. ¿En qué lugar está la Argentina y la región? ¿En qué lugar está Malvinas hoy? ¿Qué representa todo eso hoy en el escenario mundial? Eso para la teoría tradicional política te rompe la cabeza, ¿no? No hay que ir a Bobbio, no, tenemos que leer el River Boca, Aristóteles, Platón. No. Punto 1, ¿en qué lugar estás vos? ¿De qué nos sirve leer a Platón y Aristóteles si vos estás en un lugar en donde la república es espectral, ¿no? Si no hay, no sé, si estás en Puerto Rico, ¿de qué te sirve hablar de democracia, por ejemplo? O no sé, a lo que voy es que hay un montón de variables que juegan todo el tiempo en esta lógica y que en esta concepción partimos de en qué lugar estamos. Entonces eso te va a llevar, es como jugar al truco y decir, bueno, tengo 2, 4 y un 6, ¿qué puedo hacer con estas cartas? ¿No? Eso es fundamental, porque nos lleva a afinar la mirada hacia autores que nos sirven y autores que no. Cuando uno está corto de tiempo, por ejemplo. Es decir, está bueno leer todo, ¿no? O sea, pero nos lleva a decir, este me sirve y este no me sirve. Y otro elemento, que esto es central, en donde me voy a hablar ahora un poquito, es tener una idea cabal de qué es el ser nacional. ¿Qué es el ser nacional? ¿No? Y acá me meto en un problemón para mí, o sea, personal, que yo lo vengo observando en otros autores. Generalmente el ser nacional, uno está acostumbrado a que se lo comenten autores en relación a lo negativo, a la negatividad. Es antiimperialismo, es antiinteligencia, es todo negativo. Entonces, vamos a ver que estos autores dan vuelta a esto y dicen, no, ¿por qué negatividad? Hablemos del ser nacional. ¿Dónde encuentran el ser nacional? ¿Hasta acá vamos bien? O sea, ahora vamos a ir a trabajar. Esto es como perfecto. Una síntesis. Bueno, primero voy a hablar de Carlos Astrada. Si no conocen a Carlos Astrada, por ahí lo escucharon, Carlos Astrada es un personaje fundamental para el peronismo incluso, en el sentido de que Carlos Astrada es un filósofo cordobés, que va a ser director del Instituto de Filosofía entre el 48 y el 56, o sea, en momentos del gobierno, los gobiernos peronistas, de Juan Domingo Perón, va a ser un eje central en el Congreso de Filosofía de 1944, ¿no? Se va a romper la cabeza para tratar de traer a Martin Heidegger, ¿no? No lo va a lograr, pero se va a romper la cabeza para... él había estudiado en Friburgo, en Bonn y en Colonia, ¿no? Con Husserl, con Heidegger, con Martin Heidegger, o sea, estoy hablando, esto cuando uno habla, yo vengo de Puan, ¿no? De la filosofía y letra, cuando uno dice Heidegger hay gente que se orina en los pasillos, como es algo, wow, es como lo máximo. Bueno, Carlos Astrada, un peronista, tenía contacto directo con Heidegger. Esto es como algo que lo tienen así guardado, no, Heidegger es nuestro, ¿no? Es de Lacan y de dos más. No, Heidegger tenía contacto directo con Carlos Astrada, ¿no? Y bueno, una vez que derrocan a Perón, él es cesanteado, lo sacan, y él va a deambular, lamentablemente, ¿no? por diferentes espacios, va a ir a la Unión Soviética, va a discutir con los rusos, con los filósofos rusos, le va a decir, ustedes se olvidaron del materialismo histórico, ustedes se olvidaron del ser, bueno, una cosa espectacular, ¿no? Un personaje va a viajar a China, va a hablar de que China en un futuro va a ser un personaje muy importante. Pero más allá de todo eso, ahí me avisan que en 10 minutos se corta, nos volvemos a conectar, si les parece. Más allá de todo esto de Heidegger, Heidegger propone una herramienta muy importante, a mi entender, para pensar el ser nacional. O sea, él lo que está preocupado es pensar el ser nacional. Eso es la preocupación de Heidegger,
en dos libros, o en realidad es un libro que se llama El mito gaucho, que ahí si puedo se los voy a compartir. A ver cómo es esto. Sí, cambiar de imagen, a ver si puedo buscar alguna imagen. Sí, acá está. Perdón, estoy con... Les voy a mostrar el librito que lo tenía por acá. Oh. Ya está. Este es... Acá está. Este es Carlos Astrada, ¿no? Ahí sí. ¿La pueden ver, no? ¿Se ve la imagen, no? No. Bueno. Seguimos y les muestro el libro por acá. Acá está. Este es el libro, El mito gaucho, ¿no? de Carlos Astrada. Y en este libro, él intenta desarrollar... Perdón, ¿probaste ahí con compartir pantalla y abajo el verde? A ver, acá compartir este. Ah, acá, Sí. ¿qué más? Y ahí elegís cuál querés compartir. Buenísimo. Maestro. A ver, vamos a buscar acá. Bueno, ahí, ahora sí. Ahí está. Buscamos. Bueno, ahí voy. Mientras le voy comentando que este personaje, ¿no? Lo que es Carlos Astrada, a ver si puedo. No, esto no puedo. Vamos ahí. Estoy con problemas para hacer esto, pero espérenme. ¿Es compu? Sí, es compu. Ahí estoy buscando. Ahí dicen compartir pantalla y después elegís cuál querés compartir Y porque estoy buscando el escritorio, perdón, toda esta. A ver, No, tranquilo. a ver ahí. Ahí va. Ahí creo que va. Parte de la pantalla y. Sí. Esto tendría que ser, ¿no? A ver dónde estamos. Es tremendo esta. Ahora se va a cortar para colmo. O sea, para generar más caos. Lo había dejado acá, ¿eh? Se estará borrando. Ah, acá está, listo. Bueno, este es Carlos Astrada. Ahí se comparte, se ve por lo menos o no. Ahora Sí, se ve. Bueno, ahí está. Este personaje es Carlos Astrada, ¿no? Y este es el mito gaucho que les comentaba, el librito de Carlos Astrada. Ahora se va a cortar en breve. Nos volvemos a conectar. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo parte Carlos Astrada? Parte de una estancia que yo a Juan le vengo hinchando con el tema de los gauchos de Malvinas y el indio, por esta perspectiva, que es la que tiene Carlos Astrada, que es que él parte antes de que los hombres habiten el territorio. O sea, el ser nacional está después, o el humano está después del territorio. El territorio estuvo primero. Entonces, él considera que esos primeros hombres que aparecieron, primeras mujeres que aparecieron sobre el territorio, empezaron a relacionarse y empezó a surgir en esa relación un tipo de ser que va a ser el ser nacional, ¿no? Para decirlo en otros términos, él parte del paisaje, ¿no? Él dice que para comprender quiénes somos es entrar, reconocernos en el lugar en donde estamos. Y habla de la pampa, pero la pampa no es entendida en Astrada como la pampa en territorio que conocemos, la pampa, la llanura pampeana, sino que dice la pampa es desde el Atlántico Sur hasta los Andes, o sea, toda esa extensión, ¿no? Una palabra que él va a utilizar es el tema de la extensión, como una de las cualidades que tiene este territorio. Es un territorio amplio, ¿no? Y otro elemento que él va a decir que evidentemente vivieron los primeros humanos es la riqueza del suelo y la cantidad de bondades que daba este suelo ya de por sí, sin ninguna intervención de los humanos, o sea, ya por los ríos, por la calidad del suelo, por la cantidad de animales para utilizar de alimento, o sea, un montón de elementos que daban a la naturaleza
una particularidad que no había en otros espacios del mundo, ¿no? Él habla de una frase, ¿no?, que dice: la extensión ilimitada con sus horizontes evanescentes en fuga, ¿no? Evanescentes en fuga, como esa idea de extensión es propia, es identificable para él con la idea del territorio argentino, ¿no? El territorio argentino. Y en esa imagen, fíjense qué cuestión bastante flashera para decir de nosotros que somos gente universitaria, ¿no? En el sentido de que en esa imagen lo que hay que ver, a trasluz, ¿quién habitaría ese territorio? ¿Quién aparece en ese territorio cuando uno ve la Pampa? Y él dice, lo que se ve en ese territorio es la imagen del gaucho y del indio. Es la imagen del gaucho y del indio. Dice, para iluminar una presencia en ese paisaje, la presencia que aparece es el gaucho y el indio, ¿no? Evidentemente esto rompe con todos los patrones de dónde partir la experiencia del ser nacional, ¿no? O sea, cuando digo rompe es, no va a aparecer en Eduardo Astezano, en Hernández Arregui, ni en Norberto Galazo esto. O sea, él dice, voy a la base de este territorio. ¿Quién aparece? Es el gaucho y el indio. Ese gaucho y el indio son los personajes que empiezan a explotar, por otra parte, cuando uno lleva la cuestión a Malvinas, el territorio de Malvinas. Cuando va Bernet, los primeros trabajadores, los que empiezan a tener contacto con el suelo, pero no porque sea Bernet, sino porque cualquier tipo que iba a ese territorio y tenía que trabajar ese suelo, iba a llamar a quienes tienen contacto con el suelo y saben domesticar ese suelo y los animales que son productivos en ese suelo, que eran el gaucho y el indio. Más allá de que en Malvinas es hermoso, porque son gauchos e indios los que hacen la primera rebelión y el primer levantamiento. O sea, es tremenda la historia de Malvinas para nuestra esencia nacional. Levantan la bandera argentina. Es algo mejor, en el sentido de astral no hay. Pero lo interesante de esto es ver que así empezó la relación de lo humano, de nosotros, de los humanos, con el paisaje en estas tierras. Y en ese inicio de relación, Astrada dice, ahí está la sedimentación de la esencia nacional. Ahí empezó el ser nacional a aparecer, con el gaucho y con el indio, con dos trabajadores del suelo, ¿no? Esa es como el punto nodal. Evidentemente, acá está hablando de una cuestión metafísica. ¿Por qué? Porque él está yendo más allá de lo físico, más allá de la relación de propiedad, más allá de lo que uno puede llegar a decir, bueno, pero ahí el gaucho no era propietario. Él está yendo como, justamente, metafísica quiere decir ir más allá de lo físico. ¿Quién se apropió de ese paisaje espiritualmente? O sea, ¿quién tuvo conexión con ese paisaje? Y él dice, el gaucho y el indígena. Ahí se está por cortar, Facu, A ver cuánto falta. No falta nada, ¿no? 57. Nada, ya estamos, sí. Bueno, ahora volvemos y les cuento, para ablandar un poco, una historia que cuenta sobre el primer gaucho argentino. Dale, sí. Finalizamos esta y... Buenísimo. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Vamos bien? Díganme, si Sí, joya. vamos para otro lado. Joya. Ahí entramos de vuelta al auto y que se corta. Buenísimo. Ahí estamos, ¿no? Vamos. Buenísimo. Vamos entrando.
Ahí va, joya. Che, Facu, ahí estaba viendo el libro este de el gaucho, el mito gaucho. Hay como nuevas ediciones, ¿no? Sí, sí, hay nuevas ediciones. Como todo lo que ocurrió en los últimos 10, 15 años, después de que no se daba bola a Carlos Astrada, con la última 15 años de kirchnerismo, Horacio González, que hizo un laburo extraordinario en la biblioteca, publicó libros de Carlos Astrada, compilación que la Metafísica de la Pampa, o sea, empezó una recuperación grosa de Astrada, ¿no? Eso estuvo bueno. Y sí, hay una. Eso estuvo copado. Ahí nos podemos ver todos, ¿no? O se ve la pantalla. Ahí está muy bien. Está en la pantalla, está. Ahora tenés que poner dejar de compartir. Listo. Si no querés mostrar más nada. ¿Ahora se está viendo Carlos Astrada, no? ¿O no estoy yo? No, está en negro. Listo. Buenísimo. Bueno, ahí estamos todos. Bueno, no, falta María Laura, ¿no? Creo, éramos 5. No, estamos. Bueno, Estamos todos. buenísimo. Bueno, les comento esto para un poco contar este primer gaucho, ¿no? El primer gaucho de La Pampa dice que fue Alejo Godoy, ¿no? En esta idea del mito gaucho, Astrada dice, bueno, es importante también ver a las leyendas, ¿no? Cuando llegó Juan de Garay, quiénes eran estos tipos. Y es interesante porque él se agarra de los primeros comentarios, los primeros relatos de esto que es la expedición de Juan de Garay, ¿no? En 1580. Dice que los primeros que llegaron a estas tierras, eran vascos y asturianos, y había algún andaluz. Pero los vascos y asturianos eran gente de cierta jerarquía, por así decirlo, ¿no? Mientras que los andaluces, mezcla de moros con españoles, eran como la chusma, por así decirlo, los que tenían que laburar, fortificar la defensa, ¿no? Y este Alejo Godoy es un tipo que parece que se retoba contra Juan de Garay, de tanto laburo, de las penurias, de la miseria que estaban pasando. Los primeros poblamientos españoles en estas tierras la pasan verdaderamente muy mal. Y dice que hacia 1586 está registrado que se manda, dice unas palabrotas, ¿no? O sea, para decirlo mal y pronto, mandó a cagar a todos y dijo, me voy, vendió todas sus pertenencias, dice, se compró un caballo y se mandó en fuga hacia La Pampa, ¿no? Y dice Carlos Astrada, este seguramente fue el primer gaucho. Mezcla de moro y de español, o sea, andaluz, ¿no? Pero al mismo tiempo de esa cuestión andaluza, de ir y de retobarse y demás, ese encuentro con el indio puede haber generado, ¿no?, lo que le faltaba para la configuración del gaucho, que es mezcla de español y de indio, ¿no? Es la síntesis que él dice de estos primeros habitantes. Por un lado eso. Por otro lado, Carlos Astrada también dice, nosotros somos un país, un territorio que tiene algo más para hablar del ser nacional, que es algo que se va a vincular con una categoría que es el epos, ¿no?, que ahora voy a hablar un poco, que es tener un texto como el Martín Fierro. Dice, nosotros tenemos algo muy particular que constituye nuestra esencia nacional, que es tener un texto épico, como tienen todas las culturas que han logrado, de alguna forma, tener una interpretación de su ser con el suelo. Y ese texto es el Martín Fierro, ¿no? En donde el Martín Fierro va a dar
una cantidad de valores, de principios, ¿no?, que van a constituir la esencia del ser nacional, ¿no? ¿Y por qué es importante el Martín Fierro y por qué es importante esto de la épica? Dice, ¿por qué es importante saber sobre el Martín Fierro a la hora de hablar del ser nacional? Y él dice, porque él utiliza la palabra epos, dice, es una sumatoria de mitos, que dice como lo usaban, él utiliza ahí, se va a los griegos para entender esta categoría, para decir qué tiene el Martín Fierro que ha quedado en nuestra historia, que ha constituido elementos que han perdurado en el tiempo, ¿no? Y que, por otra parte, hasta el más afrancesado de todos, ¿no?, dice ahí, cuando le decís argentino, dice el gaucho. Y esa idea de gaucho que tiene ese afrancesado, que tiene ese moderno, posmoderno argentino, no es otra que la idea del gaucho que está en el Martín Fierro. No tiene la idea del gaucho que vio cuando fue a un all inclusive, no sé, a un Howard Johnson en Chascomú, no, tiene, y vio ahí uno, no, tiene la idea del gaucho en Martín Fierro. De hecho, los que marcharon en el 2008 a favor del campo, muchos de esos personajes tenían la idea del gaucho en Martín Fierro, no tenían la idea de propietarios ingleses o tipo de la sociedad rural que tienen media... No, marcharon porque tenían en la cabeza el gaucho de Martín Fierro. O sea, es un trabajador, el campo es ese gaucho que trabaja, que se levanta la mano. Bueno, tenían esa proyección que se potenció a partir de la escolaridad. O sea, la escolarización y la difusión en materias de lengua, de literatura del Martín Fierro, ha logrado que perdure esa identificación que tenemos nosotros con ese libro, con esa épica. En el caso del gaucho Martín Fierro, o del libro Martín Fierro, ¿no?, de José Hernández, lo que va a decir es que acá aparece esta palabra epos porque va a mezclar el mito con la idea de logos, que quiere decir ley de orden universal, porque Martín Fierro matiza, o sea, engloba a un montón de elementos que tienen que ver con lo humano, o sea, va más allá, por eso es un libro que ha trascendido fronteras, porque tiene que ver con una aventura de los humanos en sí, con un territorio como La Pampa, o sea, logró esa síntesis espectacular, y también tiene que ver con otro sentido para la palabra. Porque y por eso esta palabra epos es tan particular, ¿no?, y la utiliza Carlos Astrada. Porque dice, cuando la palabra está cargada de épica, pasa a tener otro sentido. Cuando uno dice, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, y un montón de cosas más que quedan, al venir del Martín Fierro, a venir de una esencia nacional, cobran otro sentido. O sea, romper con esos postulados es aberrante. No es lo mismo que leer, esto lo leí en Moby Dick. Bueno, esto está en el Martín Fierro. Ha logrado tener una épica, ha logrado tener una porción de nuestra nacionalidad como argentinos y argentinas. Entonces, cuando habla de epos, es esa palabra cargada de un sentido tremendo. Porque el Martín Fierro tiene que ver con esta idea de la tradición, en el sentido que esto nos han transmitido quienes habitaron el territorio antes que nosotros. El ser que habitó este territorio, que era el gaucho, esa mezcla de indio y español, tenía estos principios. Y estos principios tienen ese valor porque son los que habitaron antes, son el valor de ese suelo, de la persona que interpretó primero lo que era ese suelo. Entonces, todo lo que esté ahí tiene una carga tremenda con el suelo, con nuestro pasado y con la tradición. Por eso el Martín Fierro va a impactar en los criollos y va a impactar en los inmigrantes. Que, como dice la crónica, un libro de Adolfo Prieto, que es espectacular, a ver que lo tengo por acá. Este libro, El discurso criollista, dice,
los inmigrantes querían ser como Martín Fierro. Y se vestían mal, ¿no? El cocoliche, ¿no? Decía, es esa mezcla de un gaucho con italiano. El pantalón verde con alpargatas, ¿no? Y leían a Juan Moreira, también leían los folletos de Juan Moreira, ¿no? Esto también, el Martín Fierro, hay una crónica que dice Alberto Huela, ¿no? Que también después voy a comentar un poco de él, dice, por ejemplo, esto aparece en las crónicas de lo que pedían las pulperías hacia 1840, perdón, 1870, 1880. ¿Qué pedían? Dice, bueno, dame tantos puchos, dame tantos cuchillos, dame tabaco y mandame 50 folletines del Martín Fierro. O sea, ¿cómo se leía? ¿Los gauchos sabían leer? No, los gauchos no sabían leer la mayoría. Pero en la pulpería se leía en grupo. O sea, el que sabía leer le leía a los demás. Se juntaba la plata entre 40, esto está en las crónicas, en varios cronistas, se juntaba la plata y uno leía a los demás. Lo que iba pasando con Martín Fierro, las etapas, los capítulos de Martín Fierro. Entonces, imagínense ese espacio de sociabilidad en, no sé, en Navarro, en Chascomú, en Lobería, en Olavarría, un tipo leyéndole a otros gauchos, todos sentados ahí, escuchando las crónicas de Martín Fierro. En un momento en donde llegaba la inmigración y muchos de estos tipos también eran gringos que estaban ahí escuchando, italianos escuchando, ¿no? O sea, en este sentido, aparece esta palabra epos que es más que leer el Martín Fierro. Eso es lo que habla Carlos Astrada, ¿no? Y después va a explicar qué es lo que dice el Martín Fierro, qué valores hay en Martín Fierro, ¿no? Esto es muy importante, que lo dice también Alberto Huela, que el tema de lo que es para que no se entienda mal cuando uno dice, bueno, pero este tipo que está hablando del pasado es un conservador, dice, no, hay una diferencia con la cuestión de los conservadores. Los conservadores valorizan todo el pasado, y el pasado tiene lo que está bien y lo que está mal, por eso hay un conservadorismo oligárquico. Acá, lo que dice Carlos Astrada, y Alberto Huela lo repite, es, lo que pasa con la tradición y lo que pasa con este pasado es que el Martín Fierro tiene valor porque los principios del Martín Fierro son buenos y nos sirven a nosotros para interpretar la realidad en estos días y para interpelar los que nos quieren meter de afuera. Entonces son valores que están cargados de positividad, no son valores negativos. Entonces vamos a ver qué positividad tiene el Martín Fierro según estos autores, ¿no? Carlos Astrada dice, ¿dónde está el ser nacional del Martín Fierro? Voy a dar 3 ejemplos, dice Carlos Astrada. Uno es en los consejos que le da Martín Fierro a sus hijos y al hijo de Cruz. Si se acuerdan algo de Martín Fierro, hay un momento que le da consejos, ¿no? Dice, predica el evangelio de la eficiencia moral, ¿no? Dice, contra el atiborramiento inútil de los principios que no se practican, contra la pedantería erudita, ¿no? O sea, habla de la práctica más, mejor, esto es Perón acá. Perón lo cita también Martín Fierro, mejor que decir es hacer, ¿no? Entonces, primer elemento vinculado con el pueblo trabajador, o con el pueblo. Yo no escucho lo que me digan, yo hago. Y porque yo hago, yo existo en este mundo, porque ese hacer es producir sobre este mundo, y es mi existencia que genera alimentos, que genera lo necesario para que vaya a comprar alimentos. O sea, yo como trabajador me autoconstituyo, o sea, el trabajo como una forma de constituirme como ser y de no depender de los otros, ¿no? Dice, Martín Fierro claramente dice, hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas, ¿no? Ese es el primer elemento que dice, bueno, la cuestión del trabajo y la cuestión de ir a lo práctico,
algo que sirva, que sea realmente viable. Otro elemento que él ve es el basamento cultural de los argentinos, dice, tiene que ver con el trabajo. Varias veces aparece esta frase, Martín Fierro, el trabajar es ley, ¿no? Y siempre esa desconfianza para aquel que no trabaja. Aquel que no trabaja, ¿qué hace? ¿No? ¿Por qué no trabaja? ¿Qué lo hace no trabajar? ¿No? Y el tercer elemento que él ve como muy importante es, y este es el elemento que va a ligar y donde aparece las Malvinas, en el discurso de Carlos Astrada, es el tema de la paz interna. Dice, el pueblo nacional es un pueblo de trabajadores. O sea, nuestro pueblo no es un pueblo como otros pueblos imperialistas que han logrado, mediante la irrupción de otros territorios, darse el lujo de no trabajar, o de trabajar menos. ¿No? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, como tres elementos centrales, han logrado obtener beneficios, sus pueblos han logrado obtener beneficios gracias a la colonización de otros territorios, que le generaron un plus que hizo que sus trabajadores estén menos explotados que los de otros países. Eso va en contra total del internacionalismo. ¿Trabajadores del mundo unidos? No. Minga. Tu trabajador, al explotar a los demás trabajadores, está rompiendo esa idea de unidos. Si querés que estemos unidos, vos luchá para que la explotación sobre los países periféricos no siga desarrollándose. Si vos, trabajador, no luchás sobre eso, vos me estás explotando como me explota tu país. ¿No? Esto lo dice Manuel Ugarte en el Internacional de Stuttgart. Excelente. Y esto lo dice Lenin en Ámsterdam, de Stuttgart. Dice, nosotros, ¿por qué no luchan para que tu país no me explote? O para que liberen las colonias. No, los norteamericanos, los alemanes decían, no, a mí me interesa esto, que es lo que pasa en Alemania. Bueno, entonces, ¿de qué internacionalismo hablamos? Sos internacional y sos colonialista al mismo tiempo. Bueno, en este sentido, habla de que el pueblo como pueblo trabajador es un pueblo pacífico, el argentino, porque no tuvo que absorber a ningún otro pueblo, nunca, ni absorbió a ningún otro pueblo. ¿No? Entonces, cuando uno dice, ¿qué pasó? Dice, el problema es que tanto el gaucho como el indio, o los trabajadores argentinos y trabajadoras argentinas, sufren la explotación. Los indios sufrieron la expropiación, les sacaron las tierras, los gauchos fueron corridos, ¿no? Se apropiaron de las Malvinas ilegalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde aparecen justamente las Malvinas, el pueblo? En la instancia de liberación. El pueblo, en esta situación semicolonial en la que estamos, tiene esa tendencia a la liberación. El pueblo aparece, dice Carlos Astrada, en cada lucha vinculada a lo que sea, porque el pueblo aparece en la lucha por su liberación. No es que el pueblo sea revoltoso, es que el pueblo está sufriendo justamente esa explotación. O sea, era un pueblo pacífico, pero después de la explotación que sufrió, ahora aparece buscando esa libertad en instancia constante de liberación, ¿no? O sea, aparece frente a la injusticia social, ¿no? Entonces, esta idea de liberación del pueblo, ahora voy a cortar para no quemarle la cabeza, ¿no? Porque por ahí es demasiado de metafísica, ¿no? Que tiene su no sé cómo viene, ¿no? Pero tiene a mi entender tiene su quilombete, ¿no? Va bien, Facu. Dice en un texto que se llama La sociología de la guerra y filosofía de la paz, ¿no? Él habla de la cuestión de la paz, y esta cuestión de que el pueblo es pacífico y en la búsqueda de su liberación entra a rosquearse con otros grupos, ¿no? Ya sean oligárquicos o extranjeros,
pero en esta búsqueda de la justicia social, ¿no? Entonces, él dice que en nuestro caso, y acá aparece el tema de Gran Bretaña, claramente, en nuestro caso, nosotros tenemos como valor absoluto la paz, no tenemos como valor absoluto la guerra, no necesitamos la guerra. Aparece la guerra a partir de que otro de afuera vino y nos ha sacado o territorio o nos ha explotado, ¿no? Esta idea de pacifismo difiere totalmente de la idea de pacifismo que tiene el pacifismo liberal anglosajón. Y va a decir, ¿cuál es la idea del pacifismo liberal económico anglosajón? Carlos Astrada dice, esa idea de pacifismo reposa en un axioma que dice que es utilitarista. Esto me parece muy importante. Es un sistema de valores materiales, dice, y consecutivos. El pacifismo para la idea liberal anglosajón es una mercancía más. Es negociable, es contractual. O sea, ¿qué quiere decir con esto? El pacifismo no tiene esencia de ningún tipo. Por eso aparece bajo formas contractuales, tratados, elementos jurídicos. O sea, necesariamente necesita de un papel para mediar eso que es la expropiación o la quita de tierra, o la quita de territorio, o lo que fuere. O sea, a lo que va, que me parece tremendo, más creo para la mayoría que está trabajando en relaciones internacionales, es que en esta instancia, Carlos Astrada cuestiona todas las leyes. Y dice, ¿para qué existen las leyes? Bueno, las leyes existen y aparecen por la necesidad de este liberalismo anglosajón que ha tomado territorio y que necesita justificarse con esta invención que es este sistema este axioma de utilidades que él ve en la lógica jurídica. Es tremendo, porque, o sea, pone en cuestión todo el sistema jurídico. Eso dice, es un mecanismo necesario y que rompe con la ligazón de hombre-suelo. Ahora hay contrato, ahora este tipo puede ser otro. En tanto medie a partir de tratados y formas jurídicas. Y habla, ¿por qué pasa esto? Porque dice, bueno, de la guerra de la caza, de la guerra por la subsistencia, por el alimento, que era la guerra necesaria, el liberalismo anglosajón apareció con una guerra política, guerra por ganancia. No es guerra por lo que me da el suelo, guerra por ganancia. Ya tengo lo necesario, pero voy a obtener más ganancia. O sea, Inglaterra tiene lo necesario para vivir, pero invade. ¿Por qué invade? ¿Porque lo necesita? Carlos Astrada dice, si invade un territorio porque lo necesita, está operando como un pueblo que está vinculado con el suelo. Pero invade porque está buscando mayores ganancias. No hay necesidad en la invasión. Como no hay necesidad en la invasión, hay necesidad de que esa invasión aparezca bajo formas espectrales, que son las formas jurídicas. Entonces, en ese sentido, el pacifismo inglés es un pacifismo, dice Carlos Astrada, que es una mercancía más. O sea, todo el pacifismo es una invención, es una mercancía más, tiene un valor. ¿Qué valor? La apropiación de un territorio que no te corresponde, ¿no? Digo esto en el sentido de que ridiculiza todo, decir, bueno, vamos a hablar con los... Sí, no hay que hablar nada, de lo que dice Astrada, eso ya, que se vayan, no hay que hablar nada, ¿qué hay que negociar? ¿Qué vas a negociar? No hay que negociar nada, ¿no? Bueno, esta idea dice que es la misma
que tenían los romanos, la paz romana, que es ahistórica, es anacrónica, que no tiene que ver con el suelo, no tiene que ver con nada, porque tiene que ver con la lógica de obtener más ganancia. La paz de nuestro pueblo es histórica, es tradicional, tiene que ver con el trabajo del suelo y tiene todo un arraigo espiritual, dice, que no tiene en el caso, que no existe en el caso de Inglaterra, de ningún tipo, en el caso anglosajón. Bueno, esto es Carlos Astrada, más o menos, ahora abro un poco para ver si tenían estas ideas, si les parecen disruptivas, para no hablar yo solo. No sé qué les pareció, si habían escuchado estas ideas, ¿no? Yo, Facu, mientras, y además aprovechemos y le sacás la función de compartir pantalla, así te dejo de ver chiquito, pues te estoy viendo muy chiquito, pero bueno, más, ahora voy. más lo... Perdón. Bueno, eso. Por otro lado, no, lo de, la verdad que no lo tenía tanto a Estrada, bueno, no lo recuerdo porque también hice la especialización en la UNLA, Ahí está, perdón. Ahí está, buenísimo. No, Perdón. está bien, y lo vinculaba mucho, ¿no? Todo esto que venís contando, inclusive para desarrollar más y seguir trabajando, indagando para los que explicamos que el 2 de abril, digamos, está la dictadura genocida, todos entendemos la parte y el rol de la dictadura genocida, pero también entender que para que se produzca el 2 de abril hay un montón de factores que son lo que la desmalvinización no desarrolla, ¿no? Justamente es el pateo la pelota para adelante en el no diálogo, bueno, después la opereta que hubo de los sectores, de los grupos económicos para hoy explotar el 2 de abril, para explotar hoy los recursos naturales, cómo operaron en ese momento, digamos, esto que venís contando de Astrada lo vinculaba mucho al 2 de abril y lo que se desarrolló en el 2 de abril. Y me parece que es un tema que está buenísimo para desarrollar, para estudiar y seguir profundizándolo, porque ahí diste un par de títulos o de tips de Astrada que van muy de la mano con el 2 de abril y que van muy de la mano al hoy también, ¿no? A lo que pasa hoy. Esto, algo que decimos varios compañeros, varias compañeras, que bueno, está muy bien el pedirle a Gran Bretaña que se sienta a dialogar, sí, todo muy bonito, pero miren que no lo va a hacer, no lo hace desde 1965, ¿por qué lo va a hacer hoy? ¿Esto quiere decir que vamos a ser un conflicto militar? No, un conflicto militar no, nunca más. Delmira de Cabo, la madre, el soldado maestro Julio de Cabo, nos enseñó, las guerras destruyen familias, guerra nunca más, está claro. Ahora, tenemos que pensar políticas y de relaciones internacionales, de derecho internacional, de un montón de cuestiones, para desarrollar el Atlántico Sur. Y eso no va a entrar en un conflicto con Gran Bretaña. Entonces va muy de la mano de esto que decía, me parece, Astrada, de, bueno, sentémonos a dialogar, o el pacifismo, Claro. no me acuerdo cuál era la palabra, Sí, no incluso, funciona. Ese es el rol que quiere Gran Bretaña, o sea, es el lugar que pretende Gran Bretaña de que estemos nosotros. a mí lo que me parece, perdón Juan, lo que me parece Sí. muy importante, que yo lo traje como herramienta para ustedes, para nosotros, o sea, si me invitan a otras reuniones, Sí. es esta idea de Gran Bretaña se va a sentar a hablar, porque es una mercancía. Entonces, si vos no le ofreces algo que le interese a Gran Bretaña no le va a interesar charlar sobre eso, porque es una mercancía el pacifismo. O sea, la utilización, esto a mí me partió la cabeza, la utilización de, ¿por qué va a venir Gran Bretaña? No va por el suelo, por los kelper, por nada, le interesa porque es una mercancía. Entonces, ¿por qué? Porque las Malvinas, en la visión de Carlos Astrada, forman parte de esta paz romana, que o sea, por eso dice, se liga con la idea de paz romana. La idea de paz romana era la idea que tenían los romanos en la frontera del imperio, en donde lo mismo, eran territorios que eran una mercancía porque ya iban más allá de Roma. Entonces, cuando van más allá de mi necesidad, es algo que yo lo obtuve como una ganancia. Entonces, si voy a perder esa ganancia, obtengo otra cosa, o obtengo algo más fácil, o dame algo. Entonces, ya de movida, esto a lo que voy es que cuestiona
cualquier lógica de meter la cabeza y decir, bueno, vamos a negociar algo, no, ya está mal, porque es pensar desde la idea de pacifismo que tiene el Reino Unido. O sea, a mí me pareció eso muy interesante, ¿no? Que después se liga con lo que dice Dugin. Yo estuve leyendo bastante a Dugin estos años, que me parece extraordinario en muchas lógicas que tiene Dugin, que bueno, no creo que lleguemos hoy porque vamos a tener a las 4 de la mañana, pero anoté varias cosas de Dugin. Pero bueno, esa sería la idea. Lo que quería decir un poquitito, si no sé, los compañeros tienen alguna cosita que quieren. A ver si quieren hablar alguno. Gastón, Adi, Lauti. A mí me gustaría agregar, con respecto a 2 puntitos que dijiste, lo último de la negociación, me parece que yendo por ahí un poquito más al plano filosófico, me parece que viéndolo desde un punto hegeliano, creo que acá hay una dinámica de amo y esclavo. Vos me vas a dar la derecha que en la lucha por la libertad, el que la gana va a ser el que esté dispuesto a morir por eso. Y creo que para mantener ese imperialismo británico, ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa por mantener la hegemonía. Ellos, Estados Unidos. Sí, ahí Gastón, lo que plantea Carlos Astrada es justamente, tiene diálogo obviamente con toda el paradigma hegeliano con Astrada constantemente. Pero en este caso, lo que plantea Astrada es justamente decir, sí, acá hay un amo y un esclavo, pero en este sentido dice, acá están estos tipos, a lo que voy que ridiculizan, es ridículo considerar, también está esa dinámica, pero desde otro lugar. Es ridículo considerar que yo voy a negociar, o que este tipo me vea, o la reina de Inglaterra me vea a mí como alguien viable para negociar. Y como un igual. Él está buscando constantemente la ganancia. No hay, a lo que voy es que no hay elemento moral. Cuando habla de liberalismo Carlos Astrada, se comprende como la lógica económica por excelencia, y es la antimoral. Alexander Dugin dice, el liberalismo de principios del siglo XXI, en estas primeras 2 décadas, lo bueno, yo después traje a Abuela y a Dugin porque son autores que están vivos, que eso está bueno también, digo, para que trabaje el pensamiento nacional, decía, bueno, tengo, sí, todo aquello, esa biblioteca está toda enterrada, o sea, entonces, ahí está bueno leer gente que está interpretando realidades ahora. Y Dugin dice, en este momento de transnacionales y de multinacionales, la lógica liberal irrumpe en contra de la lógica de los Estados-nación, e incluso en contra de la soberanía. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si a una transnacional que está explotando una de los petróleos, de los recursos de Malvinas, no le interesa las Malvinas, Inglaterra va a negociar, porque no vaya por una idea de sentido del Reino Unido, es la transnacional. Entonces ya va, es como la soberanía, nosotros vamos con soberanía y a ellas no les importa la soberanía. Es constantemente negocio, y no van a poner nunca en juego eso, porque no les interesa, ni los Kelper ni nada. Si lo ponen en juego es porque es un mecanismo que utilizan ellos, una triquiñuela, ¿no? Es el tipo tratando de venderte un cajón de manzana podrido, pero no es más que eso, ¿no? Al tipo que vende la manzana podrida no le interesa ni la manzana, ni que vos te pudras cuando comas la manzana. Lo que le interesa es sacar más un beneficio con eso. A eso es a lo que alude Carlos Astrada y que Dugin está en línea, ¿no? Te doy solo un ejemplo, Facundo. Cuando los británicos quisieron negociar con la República Argentina por la cuestión Malvinas, fueron los grupos económicos los que operaron para que eso se caiga, y a partir de ahí hubo una política dura de los británicos del Parlamento, por operación se crea el lobby para que no haya diálogo con la República Argentina. En realidad, cuando hubo sectores que quisieron negociar, fueron los económicos los que apretaron, y ahí en la balanza
digamos, el que triunfó fue el no negociación, ¿no? Era un desaporte. Está clarísimo, ahí está clarísimo. Yo tengo Sí. una pregunta nomás. No sé si querías decir algo. No, Es otra cosa, no. No, quería saber si con Carlos Estrada Heidegger compartía alguno de estos elementos puntuales de los que estuviste mencionando, como para... Heidegger tiene, está buena la pregunta. Heidegger tiene un par de problemitas. Yo tengo acá por acá un libro de Heidegger que estuve releyendo, que es un diálogo que tiene con Sartre. También porque yo también traté de acelerar. Los historiadores no somos muy breves, ese es un problemón. Entonces lo salteé. Pero para hacerlo sintético, Heidegger expresa, como Carlos Astrada, una reacción a la decadencia de la lógica epistemológica liberal occidental después de la Primera Guerra Mundial. Como primer punto. O sea, son reacciones a la decadencia occidental después de la Primera Guerra Mundial. Que como Perón en la comunidad organizada, como Carlos Astrada y demás, consideran que es momento de armar una nueva idea civilizatoria. Entonces, en este sentido, Hegel, ¿qué plantea? Hegel plantea que la lógica democrática liberal tiene que ser reemplazada. Hegel va a tener un problemita importante, como tienen todas estas ideas de comunidad organizada, de espacio vital, que está totalmente vinculado con la idea del suelo y de la existencia, del ser en la tierra. Todas estas lógicas se las lleva puesta un señor que se llama Adolf Hitler. Y a Heidegger se lo lleva puesto Adolf Hitler. Y Heidegger queda acorralado en una serie de acciones, de intervenciones que él tiene, que los van a vincular constantemente con esta lógica heideggeriana, belicista. O sea, la palabra integral, la palabra va a sonar a estalinismo, a nazismo, a fascismo. Y el peronismo no va a ser casualidad que va a ser también tildado con estas lógicas de fascismo. O sea, ¿por qué? Porque si bien Heidegger se va a ocupar más de un terreno, él va a explorar otro tipo de terreno, ¿no? No me quiero extender, no sé cómo decirlo breve, para cómo Heidegger es alto quilombo, pero él lo que intenta constantemente es naufragar o bucear en la fuerza vital que tienen las palabras, ¿no? Y la esencia de esas palabras, ¿no? Y él dice que el liberalismo occidental cortó la relación de esas palabras con su sentido, ¿no? Ridiculizando las palabras, traicionando las palabras, ¿no? Traicionando los valores, todo esto que está en el Gaucho Martín Fierro, que es la palabra, la lealtad y la palabra como ser justo, ser leal con la palabra que se dijo, todo eso el liberalismo lo va a romper. Y en algún punto, haciendo como un esfuerzo mental hasta donde llega mi cabeza, como historiador, que soy bastante cuadrado, ahí podría encontrar a Heidegger en esta lógica de los contratos o las leyes, como dice Astrada, son parte de esa traición a la palabra. Es bastante flashero, pero estos tipos piensan así. Si tiene que haber un contrato, tiene que haber un papel, es porque estás traicionando la esencia del humano, porque hay una desconfianza en el otro ser, porque hay un principio de explotación sobre el otro ser. Lo que quieren decir ellos es, la lógica del liberalismo es una lógica, hay muchas lógicas. Y el humano durante mucho tiempo no necesitó esas palabras. Heidegger va todo el tiempo atrás, ¿viste? ¿No? Tiene esa famosa carta que dice, bueno, yo te voy a decir... Ahí está.
al final les estoy robando un montón de tiempo, ya no me quería extender y me estoy extendiendo. No pasa nada. De última hacemos, si no les molesta, otra reunión, si quieren, y también todos tenemos una vida y a veces esto está bueno, pero no les quiero quemar la cabeza. Para colmo empecé por el más complicado. A ver si quedó alguno más para admitir. No, estamos. No, sí, faltan 2 por ahora. Y Gastón. ¿De quién es la foto que tenés de perfil aquí en Zoom? A ver qué. No, puse Astrada y quedó, me equivoqué. Pensé que era compartir pantalla y me quedó. Ahora ya estoy más. Ahora vamos a ver otra Astrada. Había puesto un. Dauti, bien con algo para. Ahí sumé a los dos, compañeros. No, lo que quería decir, me lo robaste vos, que era el ejemplo de los lobbies que había escrito también en la nota de Megafon, que en esto de que Gran Bretaña siempre está buscando una ganancia en esto, de que no tiene otra lógica, quizás como nosotros desde nuestra perspectiva, que obvio que hay un tema también económico para nosotros, pero es un tema también del ser nacional, de nuestra moral, que para nosotros es visceral. Pero bueno, el tema de los lobbies ingleses que son los que marcan la cancha un poco al gobierno británico para negociar, siempre está la ganancia, el interés material atrás. Y después, un poco con lo de Astrada, lo que está bueno es interesante creo que en algún momento habría que replantearnos, en general, o sea, no solo en este grupo, sino a nivel país, de si sirve solo llevar a modo de rutina una queja de Cancillería, una citación para decir que Gran Bretaña tiene que presentarse a las negociaciones, porque llega un momento que es ridículo, o sea, está bueno esto como sustrato para decir, bueno, mira, esto no funciona más, hay que probar otra cosa. Así que eso me parece interesante como para poder defender esa postura, ¿no? Porque quizás otro te acusa de belicista por no querer negociar, decir, mira, no funciona esto, ¿no? Hace 150 años que no funciona. Así que nada, me pareció interesante para ir por ese lado. Totalmente. Clau, ¿querés agregar algo? No, o sea, todo lo que tiene que ver con los tratados, obvio, me rompe la cabeza siendo abogada todo este tema, pero sí me pareció interesante y uniéndolo al 2 de abril, también cómo se vincula con la desmalvinización y esto también de hacernos creer desde los mismos británicos, o también como lo piensan muchos argentinos, de que, bueno, nosotros fuimos los culpables de ese conflicto, cuando en realidad en las entrañas de nuestro pueblo está el pacifismo, y es nuestro pueblo el que lucha para liberarse contra ese colonialismo. Esa idea me parece re interesante. Sí. Totalmente. Sí, tal cual, perdón, lo interesante me parece fundamental esto que comentaba Lautaro y María Laura, que es el planteo de Astrada, ¿no? Rompe en un punto con esta idea de la lógica del imperialismo, o sea, de definir el ser nacional desde el imperialismo o el antiimperialismo. Por eso dice, eso tiene negatividad, dice Astrada, se pone loco, diciendo, ¿por qué tenemos que partir de eso? Dice, como ahí le estamos dando la cancha a ellos. Dice, no, acá no somos nacionales por antiimperialistas, somos nacionales porque estamos en este territorio, porque el suelo está vinculado con nosotros, tuvieron una tradición, tuvieron los gauchos, tuvieron los indios, vinieron y lo invadieron, nosotros éramos pacíficos, parte de otra base, ¿no? Y eso me parece interesante, incluso él se encarga todo el tiempo de pegarle, tirar unos piedrazos a la izquierda nacional, dice, ¿no? Dice, bueno, la izquierda nacional interpretó esto, bueno, porque vinieron del trotskismo. No, vayan a leer a Martín Fierro, que Martín Fierro te explica todo, dice. Como diciendo, no tenés que, vayan a ver lo que pasó con los gauchos en este territorio, en la Antártida, en el Atlántico Sur, dice.
Entonces, ahí es bastante... yo lo que me parece, porque preparé si quieren seguimos un poco más o hacemos otra reunión, si les interesa, porque como Astrada tengo a Abuela y a Dugin, que son como dos personajes también muy potentes. Sí, manejalo como te parezca y en todo caso... Yo me imaginaba que iba a pasar esto. En otro momento hacemos, te mandaste 3 autores, viniste con todo. Sí. No, pero está buenísimo, ¿eh? Lo vamos a utilizar a los 3 autores, pero llevalo ahora por donde quieras, así ya en breve cerramos y no... Sí, yo les voy a... Me interesaría, si quieren, que me parece potente, más para... O sea, yo estas reuniones creo, por lo menos lo que tratamos de hacer con Marcos Mele, con el que laburamos hace años, es que sean herramientas para, o sea, plantearla en base a la herramienta, que es lo que yo intenté armarlo por ese lado. O sea, que sean herramientas, ya sé decir, bueno, a ver, ¿me sirve meterme con Astrada? Me meto con Astrada. ¿Me sirve leer el mito gaucho? Bueno, a ver qué me tira como recién, en relación a las cuestiones jurídicas o cómo... Entonces, en ese sentido, para mí es una cuestión de exponer y nada más, si no sirve, no vale la pena. Lo que a mí me parece, en este tiempo, ver algunas cuestiones de Dugin, ¿no? Y dejar a Abuela, en todo caso, para después, ya que me parece Dugin tiene un par de cosas muy interesantes. Dale, vamos con Dugin. Bueno, Alexandre Dugin es un... Igual en otro momento retomamos con este otro autor. Sí, Alberto Abuela también es muy interesante, su planteo de la tradición nacional, ¿no? Y varias cosas más. Pero bueno, Alexandre Dugin tiene, más allá de que es ruso, y uno dice, bueno, me habla del pensamiento nacional y me trae un ruso, ¿no? Alexandre Dugin es un personaje que en realidad uno de los pensadores de la geopolítica rusa, ¿no? Los que no lo quieren dicen el Rasputín de Putin, ¿no? O sea, el ruso que viene a romper, ¿no? A bardear, a pisotear, ¿no? Y cuando uno se pone a estudiar a Dugin, ¿no? Yo leí unos 3 libros de Dugin, uno ve que hay otra cosa, y que Dugin cita a Alberto Abuela y dice, soy admirador de Carlos Astrada, ¿no? Por eso también ahí el cruce, ¿no? O sea, Carlos Astrada va a ser, algunos dicen que fue el que escribió con Perón La Comunidad Organizada, ¿no? Yo no creo, para mí el libro de Perón, cuando uno ve la obra de Perón, es de Perón, La Comunidad Organizada, que es el discurso que da Perón en el Congreso de Filosofía del 44 que armó Astrada, o que ideó Astrada, pero más allá de eso, Alberto Abuela dice, yo este tipo voy a continuar lo que hizo Astrada, y Alexandre Dugin va a venir a la Argentina, y va a decir, vengo a la Argentina porque acá, entre otras cosas, están 2 de mis personajes importantes en mi teoría, Alberto Abuela y Carlos Astrada. Entonces, hay una idea, y va a llamar geopolítica existencial lo que hace él, ¿no? Entonces ya ahí, plum, están ya los planetas, está todo vinculado. Los 3 hablan de Malvinas, ¿no? Y en un mismo sentido, por así decirlo, aunque miradas diferentes. Bueno, Dugin entonces, es un tipo que armó el Partido Nacional Bolchevique en los 90 y el final, que tuvo posiciones encontradas con Boris Yeltsin y con la lógica esta de la convergencia con Estados Unidos, que él la veía como el fin de todo, el fin de Rusia, del arma rusa. Y después armó el Partido Euroasiático. Y algunos dicen que es uno de los consejeros geopolíticos filosóficos de Putin, algunos dicen que no. Bueno, el tema que vino a la Argentina y expuso hace poquito, hace 2 años, en 3 lugares que él dice que son importantes. El pensamiento expuso en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el trabajo expuso en el Congreso General de Trabajadores, en la CGT, y los soldados. Y expuso en el ejército, en el Estado Mayor Conjunto del Ejército. Vino, dio 3 conferencias, así, tuk.
estos son los 3 elementos. En esas 3 conferencias expuso mucho de lo que él expresaba. A ver si estamos acá. Bueno, no voy a compartir pantalla porque la voy a jorobar. Voy a dejar de. Después vamos a seguir así, pues. El libro que se llama La Cuarta Teoría Política. ¿No? Dugin va a decir, esto es fundamental para empezar a ver la obra. Yo tengo 2 libros que son los que se publicaron en El País. Uno es Las Conferencias en la Argentina, que es esto que les digo, de Dugin, por Editorial Nomos, y otro es este que, vaya casualidad, tiene el prólogo de Gullo, ¿no? Otro conocido nuestro, Identidad y Soberanía. Bueno, en estos voy a darles como si, en lo posible, 2 o 3 herramientas de Dugin para irnos por lo menos con eso, y después de última nos juntamos. Una premisa central dice, la modernidad después de la Revolución Francesa tuvo 4 teorías políticas. El liberalismo, que fue la primera, que irrumpe con la Revolución Francesa, que destruye la idea de los gremios y de la idea colectiva. O sea, para Dugin, la Revolución Francesa es negativa. Plum, así, primera bomba mundial. La Revolución Francesa viene a desestructurar. Esto es importante porque no sé si, que es todo un trabajo que yo en un grupo de investigación con Héctor Musopapa el 2012 venimos trabajando en nacionalismo, y lo venimos trabajando, que es la Ley Le Chapelier. No sé si la conocen, la Ley Le Chapelier, cuando se hace la Revolución Francesa, destruye los gremios, se terminan con los gremios. Cualquier organización colectiva del trabajo no sirve para la Revolución Francesa, tienen que ser átomos que voten. Entonces desestructura la ligazón y la historia de lo colectivo, la Revolución Francesa. Un individuo, un voto. Disocia la lógica de votar a alguien que hace algo que vos sabés que es eso que hace uno. Para así decirlo. Yo voto a una persona que no tiene nada que ver conmigo, que es un partido político, tiene valores, que se difuminan, que se evaporan, valores, no sé, moralmente va a ser esto. ¿Y qué relación tiene conmigo? Rompe la otra lógica, que era, a mí me representa alguien que hace algo que hago yo. Y como sabe lo que hago yo, va a proteger mis intereses, que son los de él. Bueno, la democracia liberal surgida en la Revolución Francesa, rompe con eso. Nos atomizamos, nos defragmentamos. Ya no tengo nada que ver con el otro. Puedo votar a una persona, mi enemigo puede votar a lo mismo que voto yo. Es una ridiculez total la democracia, que nace en la Revolución Francesa. Es una ridiculez total los partidos políticos. Empieza como loco, ¿no? Bueno, la segunda teoría política es el marxismo. Dice que es una teoría política de clase. La tercera teoría política es el nacionalismo, que dice que es la teoría política que responde a una raza, a una cuestión étnica. Y la cuarta teoría política, él va a decir que es esto nuevo, que es una lógica que sería continental, él va a decir euroasiática o iberoamericana. O sea, es pensarse desde el suelo, desde la historia del suelo, y a partir de ahí construir los principios que emanen de esa tradición. Entonces, en un punto trasciende las fronteras actuales. ¿Por qué? Porque él dice, Argentina sola no puede tener una teoría. Como Rusia sola, si Rusia fuera, como Bielorrusia, por ejemplo, o Kazajstán, no pueden tener una teoría sola. Para que esa teoría tenga fortaleza, tiene que tener una dimensión continental.
y al mismo tiempo esa dimensión continental se la da la historia que tienen con ese suelo. Dugin va a hablar de Iberoamérica porque dice, ustedes, como diciendo, ustedes están haciendo cualquier cosa. ¿Por qué Argentina no piensa como Uruguay, como Brasil, como Paraguay? Si todos ustedes tendrían que ser un bloque que interpele al bloque poderoso que en su caso es Estados Unidos. O sea, para decirlo en otros términos, esto es la geopolítica existencial. Si vos no te pensás así, vos nunca vas a poder tener un pensar soberano. Porque la fortaleza la da a pensar en esa forma continental. Para decirlo en otros términos, él dice, las Malvinas las van a recuperar cuando todo el bloque continental pida por esas Malvinas. Entonces, para él, esta cuarta política es esencial para el siglo XXI. China puede ser China, siempre y cuando tenga ligazón con Rusia. Cuando China y Rusia se rompa esa ligazón, evidentemente China no va a poder ser soberana. Porque Estados Unidos se la va a comer, dice él. Lo mismo pasa con Rusia en este momento. Entonces, ¿cuál es la cuarta teoría política para el siglo XXI? Pensar de forma continental. O sea, no, para él no existe la soberanía de los Estados-nación como la entendíamos hasta ahora, bajo esta lógica posguerra fría. ¿No? Entonces habla, bueno, ¿cómo se tienen que pensar ustedes? Bueno, ustedes pueden pensarse así. Tienen que pensar en forma iberoamericana. Porque el suelo y la historia y la tradición de sus pueblos dice que ustedes tienen que estar unidos por un montón de elementos, de costumbre, de tradición, de un idioma en común, ¿no? Vuela, va a decir Alberto Vuela, que él recupera y dice, lo que dice Vuela, ¿qué dice Vuela? Ustedes son católicos más o menos, ¿no? Porque Vuela dice, sí, el catolicismo en Argentina es más o menos, no es un catolicismo total. Dice, es un catolicismo acriollado, ¿no? Aculturizado. Somos católicos, creemos en una deidad, ¿no? Tenemos una historia, pero no lo tiramos de cabeza, ¿no? Entonces dice, pero sin duda, esa lógica y ese modo de pensar el catolicismo unifica a toda la región. O sea, lo que dice Vuela es, ese modo de pensarse con los elementos que van más allá de nuestra existencia. La relación que tenemos con lo espiritual tiene una raíz con lo católico. Lo católico como lo entendemos nosotros, por así decirlo, ¿no? Dice que, bueno, encuentra vertientes, están los evangelistas, pero es siempre una relación muy similar que tienen ustedes que no tienen, por ejemplo, los musulmanes en Medio Oriente. Que la relación en Medio Oriente con la cuestión espiritual es otra y genera otros comportamientos, ¿no? Yo puedo ser católico, pero al mismo tiempo puedo tener un hijo, vivir con mi mujer, todo, y no haberme casado. Pero tengo en mi cabeza la idea que es mi mujer, y yo soy su marido, y hay toda una cuestión ahí loca de pertenencias, y que es tremenda, y que tiene que ver con lo que nos metió el catolicismo en la cabeza. O nuestra interpretación del catolicismo, ¿no? Entonces, en ese sentido dice, están todos esos patrones que hacen que ustedes sean iberoamericanos. Lo quieran o no, como diciendo, esto te lo llevas puesto. O sea, a eso Vuela es medio así, ¿no? Dugin dice, no, él nos ve como iberoamericanos. Dice, ustedes, y si no piensan como iberoamericanos, están jugados. Cualquier causa es causa perdida, dice él. Cualquier causa es causa perdida, ¿no? Entonces, esa es una de los elementos que tira con estas 4 ideas políticas. Después dice que les comento esto y después abro el debate porque por ahí esto va a generar algún... Dice, el nuevo orden mundial, dice él, como concepto surge después de la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Estados Unidos vence, o sea, Estados Unidos con la lógica del liberalismo vence las otras 2 teorías políticas, al nacionalismo y al marxismo. O sea, hoy dice la única teoría política que logró vencer en el siglo XXI es el liberalismo. Pero en el siglo XXI hay algo que tira o sea, que
que rompe, que explota la cabeza de todo lo demás, que es que ese liberalismo tiene la característica de ser transnacional y multinacional. Entonces él observa que en el liberalismo va a ser un liberalismo inquietante, que probablemente supere la lógica de lo que cree el Estado Nacional, Estados Unidos, esta lógica unipolar. Y acá tiro una espectacular para mí. Donald Trump dice, esto lo dijo hace poquito, hace 4 meses. Donald Trump tiene un pensar soberano. Y va a tener problemas. Va a tener problemas. Porque el liberalismo que se imparte en Estados Unidos no es soberano. Por esta lógica, es antisoberano y anti-Estado nacional. Vamos a ver hasta dónde lo dejan actuar en beneficio del pueblo norteamericano en el caso de que consideramos que lo que está haciendo Trump es para el pueblo norteamericano. O sea, en el sentido de hasta dónde le puede poner trabas a las multinacionales y a las transnacionales. Entonces, acá hay toda una lógica. Que él vincula el poder transnacional y el poder de las multinacionales, lo vincula con las redes de comunicación. Son las que ahí se expresa, ¿no? El capital transnacional se expresa en las redes de comunicación. Por eso, cuando las redes de comunicación atacan a un gobernante, es porque ese gobernante, dice Dugin, probablemente tenga un pensar soberano. Entonces, cuando hay alguien atacando a Venezuela, a Cuba o a Trump, ojo que ahí hay una lógica que dentro de este mecanismo tiene que ver con un gobernante que está tomando medidas soberanas que evidentemente erosionan las ganancias de la multinacional y la transnacional. ¿No? Él habla de un sistema que son justamente esas transnacionales las que financian los medios de comunicación, las redes, y muchos de esos son manejados por transnacionales. Entonces dice, está este problema, pero hay 4 elementos que él ve que perduran. Uno es el libre mercado, la democracia política y la ideología de los derechos humanos. Que esto para María Laura, para las de Relaciones Internacionales, a los demás le va a interesar, que es, él va a entrarle con una lanza a la lógica de derechos humanos. Que esto da para 20 charlas más, porque él va a decir, esto, por así decirlo, esto es humo, va a decir. Los derechos humanos son humo. Y los derechos humanos es la piedra angular del avance del liberalismo en los territorios soberanos. Esto es fuerte, ¿no? Tienen que ver, ¿por qué? Porque esta lógica de derechos humanos tiende a la universalización. ¿No? A la universalización. No tiene un contenido histórico, de profundidad, no, va a lo universal. O sea, por derechos humanos son los mismos, los derechos de las mujeres, que la de los negros, o sea, todo lo mismo. No hay una historia de lucha en el caso de las mujeres, no hay una historia de lucha, no, es todo igual, todo derecho humano, es como lo homogeniza. Y es lo mismo el trabajador negro de Estados Unidos que el de acá, y son mismos, o sea, es para desarrollar, él lo desarrolla mucho, pero bueno, les tiro esto como idea. Y el último punto, y después ya abrimos a que comenten algo, para no robarle más tiempo, es un montón ya. Mi niña que estamos... Yo comparto... esta pieza la comparto con ella. Acá están las malditas LOL. La colonización cultural es tremenda. Tremenda. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada con las hermanas, las tías, no puedo hacer nada. Y bueno, en el caso de otra cuestión que a mí me interesa señalar es el lugar que le pone a cómo es la geopolítica de Estados Unidos, cómo la plantea la geopolítica de Estados Unidos. Y él dice, Estados Unidos creó un área central, consolidada y desarrollada
técnica y socialmente. Es Estados Unidos y Europa, dice. Hay un área central, un núcleo que sostiene su unipolaridad. Dugin lo entiende muy bien y dice, Estados Unidos tiene la pata central en Europa con Gran Bretaña. O sea, él lo ve como una cuestión ahí anglosajón todo el tiempo. Es como, hay un vínculo, dice que es tremendo, es la pata angular que tiene en Europa. Por eso Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña, está constantemente desestructurando la lógica, cuando hay una lógica que puede llegar a erosionar la unipolaridad. Por ejemplo, el mercado común europeo, la Unión Europea. Opera constantemente en Reino Unido rompiendo eso. Acordémonos que el jueves hubo un llamado de atención de la OTAN, porque en Gran Bretaña, como está en una crisis económica, China compró más de 70 empresas británicas. Y la OTAN le dijo, no pueden seguir vendiendo empresas. La OTAN, ya vemos, es unipolar, es Estados Unidos, le dijo, no pueden seguir vendiendo empresas. ¿Y qué hizo Gran Bretaña? Paralizó el tema de la venta de empresas. Vamos a revisar, ¿no? O sea, es algo muy loco eso, cuando uno lleva la lógica duginiana al acontecer diario, te da miedo. Y nosotros, que estamos en las afueras, que somos las periferias, acá Dugin da algo espectacular, nos van a correr, ¿con qué? Con la democracia. Pero no porque no somos democráticos. La democracia va a ser una forma de operar para generar caos. El cambio de gobierno, el tipo de democracia con cambio de gobierno, va a ser la forma de generar caos. Es re loco. Y dice, y el populismo con la continuidad de gobiernos erosiona esa lógica que quieren ellos, que es cambio de gobierno, democracia. Dice, en los países periféricos como Argentina, como Brasil, como Venezuela, la continuidad de un gobierno es la verdadera lógica de un pueblo soberano. Cuando hay cambio de gobierno, eso habla de que está sufriendo, es tremendo, a mí me mata esto, está sufriendo la incursión, la intromisión de esta unipolaridad llevada a cabo por el campo anglosajón. Por eso lograron en el 94 poner la uña y cambiar gobiernos de 6 años a 4 años. Para tratar de mantener a menos cantidad de gobernantes en el Estado, por así decirlo, estos estados nacionales. Entonces, tienen un centro que va a ser la base, tratando de nunca dejar levantar a otros que quieran una posición soberana con Inglaterra ahí en Europa, y a la periferia bombardearlas con democracias, o motorizar la democracia y el cambio de gobierno, utilizando en esa transición jugar sus fichas, ¿no? Jugar sus fichas, pero observando la democracia como una forma de caos, utilizable para generar caos, ¿no? Y después están los estados paria, sobre los que va a ejercer presión constantemente. Que él dice que en este momento son Irán, Venezuela, Bielorrusia y Corea del Norte. O sea, esos estados son los que no puede, por alguna razón, por diferentes razones, cada uno tiene su explicación, no puede llegar a dominar o encauzar. Entonces, sobre ellos sí va a ser algo sin control, ¿no? Sin control. Sin tratar de constantemente bombardear, señalar. Es como los malos del escenario, ¿no? Bueno, creo que con eso, hay más cosas de Dugin, pero bueno, con eso me parece que es bastante contundente, creo. No sé si conocían a Dugin o...
Algo conocía Facu de Duin, justamente por cuando estuvo acá en Argentina, lo conocí por eso, porque se habló mucho, inclusive ahí en la UNLA. Cuando yo pensaba, cuando él hacía mención sobre el rol de Estados Unidos, ¿no? Y que nosotros como bloque contra Estados Unidos, a mí siempre se me viene a la cabeza, bueno, sí, Estados Unidos es un factor, el otro es Gran Bretaña, ¿no? No podemos dejar de pensar nosotros en Gran Bretaña, digo, y sobre todo Argentina, Chile, Uruguay, parte de Brasil, digamos, hay toda una región de Sudamérica con más influencia británica, aunque que es invisible, muy inteligente, y otra que es Estados Unidos. Y muchas veces asociadas entre las dos. Pero además también hay algo que se viene planteando, fue un título que una vez alguien me tiró, fue, mirá, vos hoy a Gran Bretaña no solo lo tenés que pensar como país solo, porque vos empezás a tener tratados con China. ¿Y China qué vínculo tiene con Gran Bretaña? Tiene un buen vínculo, ojo con eso. Digamos, China, ¿cómo me lo planteaba? Me dicen, yo no creo, esta persona me decía, yo no creo que la base en la Patagonia de China, que es para mirar las estrellas y Sarasa, supuestamente, lo haya hecho sin el ok británico. No hubiera podido. O el avance que está teniendo China en la Antártida sin el ok británico. Y eso ok británico es porque justamente están compartiendo negocios. Y después, entonces yo pensaba, bueno, pero ojo, porque esta China, Gran Bretaña, con una especie de alianza que aún no es muy clara, y ahora vos mencionás esto, lo de la compra de China de las empresas en Gran Bretaña. Y no me parece casualidad cuando lo dijiste. Y ahí sale Estados Unidos y decirle, pará, yo soy tu socio. Ojo con China. Y cuando está la discusión del 5G en Europa, que se quiere meter China, sus principales socios es Gran Bretaña. Entonces, que yo acá desconozco y quizás los chicos y Laura, digamos, es para empezar a pensar a futuro, es en esa alianza estratégica que también, como lo hacen los ingleses, que es todo muy inteligente porque es difícil de detectar, es ojo con esa alianza, porque bueno, es una alianza que empieza a avanzar, ¿no? Y bueno, llevándolo a Dugin, se me venía mucho estas dudas y a veces respuestas que hasta me la dabas vos al mismo tiempo, compra de China, no sé cuántas, 700 empresas en Gran Bretaña, bueno, no es casualidad. Entonces, ese avance. Nada, me parece que es un eje Gran Bretaña-China como para, no como para decir, es una alianza irrompible, no, bueno, pero ojo, que hay intereses mutuos que empiezan a trabajar y a operar, ¿no? Y si lo traslado a Strada, a lo que decías antes, como que todo es como, epa, te despierta una luz para analizar y estudiar que está buenísima. Eso es lo que quería aportar, le doy la palabra a los compañeros. Perdonen que apagué la cámara, pero me están dando re mal el internet, entonces ahora me están dando un toque mejor. No, yo quería opinar que sí, la verdad que, yo si no hubiera estudiado Relaciones Internacionales, seguramente hubiera estudiado Historia, porque creo profundamente en que no existen ciencias exactas, pero el comportamiento y la evolución así de los procesos civilizatorios son los que marcan en los siglos y así, en ese sentido, las construcciones políticas y esa raigambre que se ancla después en los entendimientos que tenemos para las políticas actuales y demás. Y yo hoy quería preguntarte, Facundo, porque pienso, a Dewey lo conozco, pero de fragmentos, comparto el pensamiento geopolítico, histórico, y capaz hasta se puede ver como una relación directa. Tampoco conozco en específico a la escuela de los anales, los autores, de las fuerzas profundas, que hablaban en ese sentido de como esa cuestión más tradicional, geográfica, que como que dicta la construcción de las políticas exteriores y también de las políticas nacionales. No sé si vos ves una relación ahí también con los pensamientos de los otros autores. No, sí, en el caso de la Escuela de los Anales, los dos tipos son Marc Bloch y Lucien Lefebvre, que son dos tipos que empiezan a trabajar, está bueno lo que decís, empiezan a trabajar más la cuestión regional, ¿no? Después está Brodel, que hace la historia del Mediterráneo como una región. Está bueno, o sea, tiene una vinculación, digamos que en la historia seguramente, no sé,
de relaciones internacionales no doy clase yo. Digo porque es medio loco, pero en historia, los historiadores en la UNLA, historia es transversal, da todas las carreras. Tenemos doy en trabajo social, audiovisión, turismo, ciencia política, o sea, traductorado, pero relaciones internacionales no doy. Conozco que da Emanuel Bonforti en historia latinoamericana, es un compañero amigo, pero no doy. No sé cómo verán a los anales, la historiografía de los anales no se mete en la cuestión tanto política por ahí, como sí se mete Dugin de cabeza, ¿no? Evidentemente Dugin, los rusos, por ahí la diferencia, en este caso, es que los rusos vienen con una historia grosa, como todos los que formaron parte de alguna manera, como Dugin y demás, vienen con una historia geopolítica mundial porque tienen en la cabeza el mundo. Rusia tiene en la cabeza el mundo. O sea, siempre viene toda esta historia del siglo XX, de Guerra Fría y demás, tienen esta potencialidad, ¿no? Que es impactante. O sea, cuando uno ve y dice, claro, este tipo te habla de... O sea, a lo que voy, cuando te están hablando de países que vos no tenés idea, o sea, cuando dicen, no, Kazajstán, y empiezan a hablar, y no, lo que pasó en Sudán, por ejemplo. En Sudán, cuando sí, y vos decís, ¿cómo tiene? Y claro, ellos tienen la lógica de pensar en el mundo, estamos en el mundo, nuestro límite es el mundo, no es América Latina, no, es todo el mundo. Entonces, es una concepción, a mi entender, que, por lo menos lo que me pasa a mí, que voy descubriendo al leer, porque no la encuentro en otro lado. Él dice, Dugin todo el tiempo dice, Mackinder, en Estados Unidos esto lo tienen bien, en el Pentágono lo trabajan así, ustedes no lo trabajan, lo tienen que trabajar. Está todo el día machacando que Estados Unidos tiene una cara oculta que no le muestra al mundo, que es esta forma de considerar el mundo también de la misma manera que los rusos. Pero dice que Estados Unidos no te lo va a mostrar todo el tiempo, ¿no? Pero sí, es interesante lo que decís. Los primeros que empiezan a trabajar geopolíticamente en historia es la Escuela de los Anales, sin duda. Pero le falta esta concepción de Dugin, que es una lógica política de teoría política. O sea, la Escuela de los Anales no se metió con la teoría política y Dugin sí. Claro. Dugin se piensa como un tipo que gobierna, por así decirlo, como un asesor, es como los Alberdi, el que está al lado del príncipe. Y le dice, che, mirá que esta cosa. Piensa así Dugin, es un tipo de gobierno, con una mentalidad de gobierno, ¿no? O sea, mentalidad de gobernar. Esa es la diferencia con estos teóricos, ¿no? Que por lo menos pienso yo, humildemente lo que pienso. Che, Facu, queda menos de 2 minutos. Sí. Estoy viendo el tiempo. Sí, yo creo que se extendió muchísimo esto. Perdón, por sabía que iba a pasar esto. Pero bueno. Por mí está buenísimo. No sé si me faltaste a los compañeros, compañeras. No podía evitar. No, para mí estuvo bárbaro. Creo que... Los impedimentos de un tipo que es historiador. No, lo que creo, porque quizás también quedan cosas para que todos me hagan mención o preguntas, y así no seguimos estirando, sino la semana que viene no, la otra, volvemos a hacer una reunión. Dale, sí. Y metemos este que te quedó afuera. Y los chicos también pueden desarrollar y quizás también leer algo y debatimos también, ¿no? Tengo para mandarles para un par de cosas. Buenísimo. Esteban Montenegro, que es el editor que armó Nomos, que trajo a Dugin a la Argentina, me mandó el libro de Dugin en español, La Cuarta Teoría Política, que se los puedo enviar al grupo, que es inconseguible. Se editó solo en España y muy poco. Dale, porque ahí ahora ya queda menos de un minuto, así que se está por cortar. Si te parece, Facu, sí, semana que viene no, así todos descansamos un poco, que venimos con ritmo de esta de Zoom, y hacemos para la otra. Dale, ¿parece bien a todos? Buenísimo. ¿Ok? Sí, pueden sacar la mente de esta. Dale. Sí, buenísimo. Gracias de corazón por esto de invitación, buenísimo. No, a vos, Facu, por todo el tiempo. Perdón si le quemé la cabeza, pero venía con muchas ganas. No, está buenísimo.
Muy bueno todo. Después esto está grabado igual, así que después lo subimos, vemos. Me dijo Mara, grábenlo, para decir Mara, yo dije, bueno, sí, para. Sí. Lo grabamos, así que Lo sacamos de altura. Lo hacemos, cumplimos. Exacto. Bueno,